Target Creativo junto con Ardillas Dignas presentan. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en Thinking Business. Hoy me acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? Héctor Torres. Para servirles. Y Carlos Francis. Francis para los compas. Ok, y su servidor Juan Manuel Hernández. Bueno, ¿qué preparamos para el día de hoy, Francis? Hoy preparamos ricas enmoladas, no es cierto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El emprendimiento para universitarios, ¿no? Como... Sí. Pues más o menos, ¿no? No, es para... Es que bueno... se nota que lo preparamos. No, bueno. Sí, para recién egresados. Para más recién bien. egresados. ¿No? Así pestañé una vez y sí. ¿No? Bueno, vamos a abarcar un tema muy interesante. Por fortuna, bueno, nosotros recién salimos de la universidad y tenemos compañeros que, bueno, enfrentan esta misma ambición. Y bueno, será muy interesante abarcarlo. Ok, bueno, entonces básicamente hablamos de emprendimiento, pero lo estamos colocando en una situación particular, que es justo el hecho de las personas que recién egresaron y su idea es, antes que a lo mejor colocarse en una empresa o a lo mejor por necesidad, lo que tratan de hacer es emprender ahora sí que por su cuenta e iniciar su propio negocio y lo que esto implica. No sé si empezamos por el tema de qué es emprendimiento, cómo lo entendemos. Katzin, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo como materializar o llevar a cabo una idea y convertirla en un negocio. Ok. Héctor. Pues creo que emprendimiento, en un contexto general, puede ser como simplemente pues esa persona o esa acción de desarrollar alguna idea en algo físico, ¿no? Y ya en cuanto a este contexto, porque puedes emprender, está el intraemprendimiento, que es dentro de ya trabajando, ya aquí retomando algunos temas que ya habíamos tocado. Pero, pues ya en este contexto, hablando de un recién egresado y en el contexto empresarial, pues es esa persona o el emprendedor es esa persona que lleva a cabo un proyecto de una idea a ya algo tangible, ¿no? Ok. Francis, ¿cómo lo ves tú? Híjole, creo que si puede describirlo, lo describí exactamente igual que tú. Tienes mucha razón. Exacto. Muy buena respuesta. O ya por dos, pero no, es más profesional. Creo que tiene mucha razón. La parte de emprendimiento en tema general, usualmente se ha ido guiando en la parte como de la parte empresarial. Pero sí, emprendimiento en un tema general es pues toda aquella, yo diría como toda aquel proyecto o intención de crear o materializar algo. Y esto puede ser emprendimiento en alguna idea, un proyecto, algún libro, algún Exactamente. negocio. Pues como cualquier proyecto, idea que tengas en la cabeza, ¿no? Inclusive irte de viaje. Es un emprendimiento. Emprender un viaje. Forma. Claro. Ok, nada más que ahí depende No si alguien te va a pagar lleno, ¿no? por eso, Sí, ¿no? sí. Exacto. Depende si lo vemos como un viaje Como un laboral negocio. o de placer. Claro. Bueno, yo voy a traer a la mesa una definición un poco más como de cajón. En donde podemos aterrizar el emprendimiento como una capacidad o la disposición para desarrollar, organizar y dirigir una empresa comercial, que en este caso está, pues, digamos, muy, muy dirigido a entenderlo de esa parte, ¿no? Desde la parte mucho de más negocio. comercial y de negocios. Claro. La pregunta aquí sería, ¿el emprendimiento es para todos? Sí. Héctor dice que sí. Katzin está poniendo una cara de que lo duda. Sí, yo sí lo dudo. Yo creo que depende en el sentido de que, bueno, igual y ya me estoy ahí abriendo muchísimo, pero creo que sí depende de tal vez dónde te encuentras, porque va también, bueno, hablamos de que solamente el 20% de los emprendimientos en México, bueno, poniendo en un contexto mexicano, superan del primer año. Entonces, el 80% de los que nacen, bye. En los 2 años están fuera, ¿no? En los dos, exacto. Más o menos es la estadística, ¿no? De hecho, aquí justo yo también hice mi chamba. Muy bien. De hecho, que la tengo 2 años, aquí está.
El 22% de las empresas, los emprendimientos mexicanos sobreviven el año. De ese 22, el 36 tiene entre 1 a 3 años. De ese 36, el 14 de 4 a 5. De ese 14, el 13 de 6 a 10. Y de ese 13, solamente el 15% tiene más de 10 años. Claro, de hecho la mortandad que vemos en las empresas es Sí, altísima, ¿no? O sea, demasiado. digo, casi refleja lo mismo que refleja el país ahora en términos de violencia contra las empresas. Creo que básicamente Se estaría asesinan entre representado. Sí, y este hecho, Interesante. bueno, pero tú comentabas, Katzen, tú como que no estabas tan de acuerdo en el tema de si el emprendimiento es para todos, ¿no? Que era ahorita como la pregunta. Sí, igual y voy a dar una respuesta muy vaga, pero si fuera para todos, yo creo que ya todos tendríamos un emprendimiento. O sea, no irme por tanto esta mentalidad mediocre, pero realmente siento que no es para todos por diferentes factores. Y creo que el principal es el miedo. El miedo al fracaso Ok. es el principal obstáculo para un emprendimiento. Porque a fin de cuentas siento que un financiamiento, cómo empezar, pues sí hay varios recursos Ujú. que vamos a tocar en posteriores capítulos, pero creo que definitivamente es el miedo. Y si ese miedo no lo pueden vencer todas las personas, claramente el emprendimiento no es para todos. Okay. Creo que Fíjate estoy de que- acuerdo. Bueno, Ajá. dime. Digo, perdón, fíjate que mi postura era de que creía que era... Yo creía, bueno, cuando hizo la pregunta, que sí era para todos, pero con tu respuesta creo que tiene razón. En este aspecto, por ejemplo, ¿por qué? No pueden decir, es que requieres educación, requieres tanto y tanto y tanto. Pero hay cuánta gente que tiene únicamente la primaria y emprende un negocio y pega Claro. súper cañón. No es que, exacto, como tú dices, o sea, no es que... Creo que lo único que requieres es tener el coraje y perder el miedo a emprender. Porque yo diría que sí es para todos una forma, porque todos tenemos de alguna forma la capacidad de hacerlo. Sin embargo, muchos, sin importar el ámbito social, económico o lo que sea, todos tenemos de alguna forma o podemos tener miedo a hacerlo. Entonces, pues ¿cuánta gente ves que tiene carreras universitarias, doctorados y emprende un negocio muy bueno, o gente que tiene la primaria y lo hace también? Es únicamente una cualidad. Ok. Así es. Fíjate que, digo, ahorita comentas eso. Yo sí creo, bueno, yo estoy casi convencido de que realmente el emprendimiento no es para todos. Por 2. O sea, creo que al final sí hay ciertas características, incluso de personalidad, que están ligadas con las personas que pueden emprender y las otras que realmente no tienen las características para poder llevar a cabo eso. Ujú. Y no tiene nada que ver con lo que comentabas ahorita, justo más bien. Por eso hay gente que tiene características de emprendedor, aunque no tenga a lo mejor los estudios Ujú. que otras Exacto. personas sí pueden tener, y que pueden tener todos los estudios del mundo, pero sin embargo no tener las características que le permitan ser emprendedor, ¿no? Entonces de repente puedes tener Más bien alguien que una aptitud. salga, Puede ser de tu puedes tipo. tener alguien que salga de Harvard y eso no quiere decir que sea un emprendedor, ¿no? Claro, puede Completamente. emprender y se puede ir a la quiebra, ¿no? O sea, no también. te garantiza el Sí, sí, sí. tener un título, una preparación impresionante. El poder decir, soy inevitable, no voy a perder esta... A fin de cuentas es una apuesta, ¿no? Sí. El emprender lo podemos ver como una apuesta y no te va a garantizar el hecho de Un riesgo, tener un güey. éxito. Y yo creo que también es bueno saber, y también yo creo que hay mucha gente como que tiene esta idea de, como que también ya es un tema de aceptación social, siento, ¿no? Como que, bueno, estaba viendo que el 90% de los mexicanos, según el reporte global de emprendimiento, bueno, están interesados en hacer o tener una empresa. Sin embargo, creo que va lo mismo. O sea, ¿cuántos realmente se atreven a hacerlo realidad? Y porque también creo que también hay que tocar ese tema de, pues, aceptar los roles, ¿no? Porque realmente hay muy pocas personas que saben liderar un equipo. Muy buenas personas que son buenas administradoras. Sí. Pero pues obviamente igual y eres muy bueno administrando, pero no necesariamente eres bueno liderando un negocio. Exacto, o sea, puedes tener las capacidades técnicas y toda esa parte, pero requiere ser 100%. mucho sobre la personalidad. O sea, Sí, eso sí. Sí, Porque- y ahorita recordando un poquito lo que comentaste, Héctor, yo me acordaba, ahorita me desbloqueaste un recuerdo de la secundaria, que muchas veces nos preguntaban, ¿qué van a hacer cuando sean grandes, no? ¿Qué van a hacer cuando egresen? ¿No? Y yo me acuerdo que el 80-90% del salón dijo, no, pues voy a tener mi propia empresa, voy a ser mi propio jefe y voy a poner un negocio, ¿no? Y digo, acabamos de egresar
pero a la fecha y conociendo el perfil de estas personas, pues, No va a ser real. siendo realistas. Es que hay que tomar justo eso que acabas de decir. Lo ideal, todo mundo piensa en eso, ¿no? Yo voy a ser mi propio jefe, yo voy a tener mi propia empresa y entonces yo voy por mi cuenta. Exacto. Pero es que el problema es que no se dimensiona lo que realmente eso significa. Sí, no. Está muy idealizado, siento. Lo que pasa es que más bien yo creo que es una falta de conocimiento. Es decir, Sí. de repente es como muy fácil verlo desde la perspectiva hasta de educación en que te enseñan cosas y lo ves y dices, ay, padrísimo, yo voy a hacer esto y el caso de Amazon y todo eso. Pero lo que no se están dando cuenta es lo que hay detrás de lo que hicieron todas esas personas como Claro. Jeff Bezos o Elon Musk Zuckerberg. en el momento en Sí. que sacaron adelante su empresa. Ujú. Y aparte eso- su empresa exitosa. O sea, porque Exactamente. no necesariamente Bueno, en fue este la caso primera. estamos hablando de Monstruos. ¿no? Sí. Pero, y hay otros a otros tamaños que también tienen un cierto éxito. Obviamente estamos hablando de algunas cuestiones que salen de las gráficas, pero Claro. también hay otros que se pueden considerar exitosos con, que pueden ser locales, que pueden ser a lo mejor negocios más pequeños, pero que definitivamente te dan para vivir bien o le puede dar a Sí, la persona sí. para mantener Es que a su son- familia y hacer las Completamente. cosas bien, ¿no? Es un claro ejemplo en la actitud. Por ejemplo, vamos a poner a los creadores de Facebook, por ejemplo, Larry Page o Jeff Bezos. Todos ellos eran pues clase media y pues iniciaron con su educación, ¿no? No tenían como tal una base financiera. Elon Musk es ahorita el hombre más rico del mundo, pero él sí tenía muchísimo dinero. O sea, sus papás tenían minas de diamantes en Sudáfrica, por ejemplo. Entonces, es un claro ejemplo de que no importa, vaya, o sea, dónde te encuentres. Si tú tienes el coraje o tú tienes las ganas de emprender, creo que es para todos. Fíjate, Entonces, yo no sabía mucho de lo que está detrás en su familia. Lo que sí sé y se habla mucho de eso es que, digamos, él del dinero que estaba haciendo cuando estaba estudiando, es que él reparaba computadoras. O sea, la gente que tenía un problema decía, yo te reparo tu computadora, le Ujú. formateo, le pongo un disco. O sea, realmente era empezar desde eso. Pero ahorita en el punto es, lo empiezas a ver de repente y todo el mundo idealiza eso y quiere ser su propio jefe. Pero el problema es cómo lo ven, porque están diciendo, voy a ser mi propio jefe porque yo voy a decidir a qué hora entro, cuando entro y le voy a mandar a todo mundo. Y es que lo hablan desde esa postura, Y ¿no? todo el mundo De- cree, además, que es muy fácil, incluso el tema de mandar. Pero lo que no te das cuenta, Exacto. y que eso es lo que hace la diferencia precisamente de este tema de si puede ser emprendedor cualquiera o no, y de esta realidad en donde si realmente todos pueden liderar las cosas, Exacto. yo creo que no es así. O sea, y se ve y a final de cuentas cuando se hacen ciertos estudios, se nota que hay gente que es buena para dirigir y hay gente que es buena para seguir. Que no Claro. tiene nada de malo y en algunos Exacto. casos así está bien. Pero justo esta situación es que cuando tú llegas a este punto, y eso es clave de entenderlo en el emprendimiento, vas a ser tu propio jefe, entre comillas, porque cuando tú empiezas tu negocio, tú vas Es a un ser autoempleo. tu propio jefe, porque en teoría tú eres tu jefe y tú te dictas todo, pero tu jefe tiene que ser un negrero contigo. Es decir, tú mismo vas a tener que exigirte lo Las más. exigencias. Y además vas a terminar siendo también, o sea, puede ser que seas el jefe, pero también vas a ser el que le tenga que dar servicio al resto de la gente que Sí. está en tu organización Va a cuando ser- empiezas. Va a ser, yo siento que a todos los niveles. Vas a ser el jefe, vas a ser el trabajador normal. En El un restaurante vas a ser el plomero, mesero, vas a ser el plomero, el electricista, el de la limpieza, el Todólogo. viene. Vas a ser el todólogo. Porque Exacto. Por lo menos muchas al veces principio, está ¿no? este pensamiento que igual, a ver, voy a emprender, pero ¿cómo le hago, no? Pues voy a tener que empezar sin un sueldo para mí o para mi socio. Y pues te conviertes en un trabajador. En ese momento, sí eres Claro. jefe, pero vaya, yo diría que como de papel. Claro. O sea, en papel eres jefe, pero ya en la práctica, pues eres el todo. Bueno, es que más bien también es que a veces depende cómo entiendes el tema de jefe. Jefe, ¿qué crees que es el que nada más dice sí, las que nada más cosas? manda y cobra, ¿no? Claro, acá la situación es, primero que nada, el dinero que está en medio, de por medio, es tu dinero. El dinero que está ahí tú lo tuviste que poner y ahí es donde la mitad se quedan fuera. Porque Sí, cuando te dicen bye. abre la cartera y pon el dinero que cuesta hacerle la inversión ¿Y para sabes el qué? negocio que quieres, la mitad se va a rajar. Claro. Y cuando entonces estás en esa situación y dices, oye, hay que hacer un tema de plomería o hay que arreglar y pegar esto, y es tu dinero, sabes que tú lo vas a tener que hacer. Y Sí. te vas a remangar la camisa y te vas a ir a los cursos del Home Depot y vas a ver cómo lo haces y lo Ujú. vas a hacer tú porque Y yo ya creo que ahí sabes. la otra mitad también se queda fuera, ¿no? Exactamente. Porque dicen, no, qué complicado, prefiero ir a mi oficinita a recibir mi nómina y se acabó. Y de empezar a delegar, ¿no? Porque sí es más cómodo y también vamos a lo mismo. Ahí son las no diferencias. está mal tampoco, pero sí. Entonces, ahí es como el detalle, ¿no? Entonces, yo sí creo, digo, que sí definitivamente hay gente que puede estar para emprender y otros no. Eso no quiere decir que muchas gentes
o muchas personas se queden fuera del emprendimiento, pero a lo mejor pueden emprender con alguien que tenga esa capacidad, por ejemplo, invirtiendo dinero sin tener que meter tanto tiempo, ¿no? O siendo, por ejemplo, en el caso de como Apple, con Wozniak, de que decir, Steve Jobs era la persona líder del proyecto y no tenía tanto conocimiento técnico como Wozniak. Claro. Pero él fue quien lideró toda la parte de la venta. De la venta. Wozniak no sabía lo que tiene en las manos. Exacto. O sea, era un genio y tenía cosas extraordinarias. Es ¿no? como Ray Kroc, el de McDonald's, que llegó con los hermanos McDonald's y era como, Exacto. ok, sí, pero franquicia. No, está bien. Como, man, o sea, tienes toda la capacidad para hacer esto un imperio. Claro. No, y que además él estuvo abierto porque en realidad, Ujú. por ejemplo, si en la película de Hambre de Poder donde explican, lo que termina siendo el negocio no fue la franquicia, sino fue el tema venta de inmobiliario. bienes raíces. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, entonces está O interesante. el tema de pero los costos con las malteadas. Ah, sí, todo, sí, bueno, sí, todo de lo polvo, que, ¿no? lo Sí, que, de lo que polvo, llegaban a... por la refrigeración, el costo de electricidad. Claro. Sí, no, pero implica todo eso, es meterte de lleno, ¿no? Sí. O sea, Claro. en ese caso de lo que estás platicando, y esto es como interesante para quienes nos escuchan de que lo vean, precisamente es ese punto en donde visualizas los hermanos, los originales que tenían el McDonald's, a qué punto estaban metidos. Ahí donde se empieza a ver cómo diseñaron todo su proceso para entrega. Los veías haciendo la mímica de cómo iba a ser, antes de tener una tienda en donde iban a vender las hamburguesas, cómo iba a estar operando. Es decir, se tomaban el tiempo y el detalle para ir viendo cómo iban a tener que hacer todas las cosas. Entonces, eso es de lo que tienes que optimización. meterle. Sí. Cuando, Y es que cuando siento estaban que en el campo. En una cancha de tenis. De Sí. tenis. Y es que siento que ahí también depende, vamos a lo mismo, de la persona, ¿no? O sea, los hermanos McDonald, su idea de negocio fue, o bueno, más bien su mente les dio 100% para la parte operacional, ¿me explico? Pero ya la visión que tenía, ¿cómo se llamaba? Ray Kroc. O sea, de que ya poder ver Llevarlo que al el siguiente negocio nivel. no estaba en las franquicias, sino en las bienes raíces. El de disminuir costos. Estos cuates nunca lo hubieran visto. No. Y ahí va desde tu perspectiva de crecimiento de un negocio, ¿no? Y ahí va, creo que, el pro y contra de asociarte con alguien que realmente sea pues, una buena O mancuerna que tenga esa visión. y que y crezca. O apertura, porque aquí hay dos cosas. El que originalmente se entra con ellos y se da cuenta que de repente no estaba funcionando la franquicia como quería y luego encuentra y es abierto para que llega un financiero y le dice, oye, es que tu tema es este. Y lo escuchó y dijo, vamos Exacto. por ahí. ¿no? Hay un ¿Cuántos tema- no hubieran dicho nada? Hay un tema muy cañón en cuanto al emprendimiento de la gente que hace socios a sus amigos. O sea, que inician un Exacto. proyecto y es como de, oye, tengo una idea. O sea, neta, una vez me metí en un grupo así de marketing digital de personas que ponían, hola, busco socios, ¿quién se une? Y es como, ni siquiera los conoces. O sea, la gente toma como socio, o sea, es muy delicado tener una persona con la que vas a trabajar. Y más si todos son tus amigos. Eso, son amigos o son socios porque va a terminar mal alguna. Completamente. Bueno, ahorita podemos hablar de eso. Creo que es el tema, más bien pasa por otro lado, pero ahorita lo platicamos. Bueno, Creo que el tema, como en todo, es, como dicen, cuentas claras. Amistades largas. Sí, y depende mucho de definir desde el principio, que a veces eso es lo que pasa, que lo dejas hasta el final, decir, no, nos arreglamos. No, luego vemos cómo Después, hacemos ¿no? esto. Hay Sí, que ver no. cómo avanza. Si quieres mantener que funcione el negocio y mantener tu amistad, pongan todas las reglas desde el principio. Y pongan las reglas de entrada y las reglas de salida. El papel y la participación de cada quien. Y con eso defiendes el negocio y procuras tu amistad. Eso es lo que normalmente falla, en el hecho de no Exacto. procurar y decir, ¿sabes qué? A ver, ¿quién está incumpliendo? ¿Qué está pasando? O si deseo salirme, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Rápidamente, el enfoque que le estamos tratando de dar ahorita va mucho hacia el tema de emprender cuando eres recién egresado, que sería dentro de las situaciones probables una, ¿no? Que posible. Acabas de salir de la escuela. Puede ser que ya traías, como decía Katzin, de sus compañeros, la idea como medio definida, de decir, ¿sabes qué? Me interesa hacer mi propio negocio, me interesa, digamos, yo empezar a ofrecer servicios por mi cuenta, pero aquí la situación es que muchas veces, sobre todo cuando vas a empezar así, pues vas a empezar de cero y tal vez todavía no tienes ni dinero ni mucha experiencia, sobre todo, que pudiera ser lo complicado. Ya a lo mejor si ya estuviste trabajando, estuviste haciendo otras cosas, como que ya tienes algo un poco más de dónde echar mano precisamente para conseguir, digamos, tanto los recursos como la experiencia que te ayuden, pero al final del día también es una situación que puede pasar. Entonces vamos a enfocarnos mucho hacia esta temática de decir, bueno, okay. Acabo de salir de la universidad y mi interés es empezar mi propio negocio. ¿Cuáles serían los pros en esta situación? Los pros.
Número 1, la experiencia que vas tomando desde joven. O sea, porque fallo, ¿no? Es experiencia de una forma. Ese puede ser el pro, de iniciarlo recién egresado. Además de la cantidad de contactos que tienes por salir de la universidad. Bueno, pero también salir de una universidad no te garantiza tener contactos, ¿eh? No, o sea, no, Exacto. me refiero a los contactos que tienes en cuanto a maestros, compañeros. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que me han ayudado o con las que tengo contacto de la universidad y siendo compañeros. Este es un claro ejemplo. Exactamente, El estar este aquí es un podcast. claro ejemplo. El profesor, fui solo uno favorito en la universidad. Seguro. Vaya, creo que los 3, bueno, 4 contando a nuestro compañerito Pero que el día de hoy no está. Pero a eso me refiero. Entonces, pues, esos son los que Bueno, considero, pero ¿no? ahorita decías la experiencia, pero en realidad cuando vas saliendo de la universidad No, no, tienes No, experiencia. me refiero para agarrar experiencia. Ok. Ya sea fallo o no, es una forma de aprender desde joven. Porque sabes que voy y trabajo para un negocio. Ok, puedes aprender, pero tienes un límite. Es mejor aventurarte desde el inicio y Yo generando. creo que tiene más contras que pros, pero, o sea, yo creo que más bien el verdadero pro es esa parte de que la mayoría, obviamente estoy generalizando, pero no tienen todavía un cargo de que son sus únicos dependientes económicos, inclusive ni siquiera ellos, y tienen esa opción de que si falla o no falla, pues al final no perjudicaron a nadie, ¿no? Mientras que normalmente el emprendimiento ya más grandes, tienes una familia y tienes que ayudar, o, bueno, mantener esa familia con cierta estabilidad, y muchas veces el emprendimiento no necesariamente es estable. Entonces, No lo es. O sea, no lo es es. un hecho, ¿no? Entonces, cuando estás joven, yo creo que tienes esa oportunidad de que falles o no, pues tienes todavía el tiempo de volver a intentarlo y volver a intentarlo, Porque volver a pues, intentarlo. únicamente- Entonces sería pro. Porque, sí, Sí, claro, sí, ¿no? sí. Claro. Porque el único dependiente tuyo eres tú, ¿no? Y muchas Eh, veces eso a tampoco. medias, Y exacto. tus perros, tortugas, gatos. ¿no? Exactamente, nada más. Entonces, sí, exacto. Si quiebras, pues X, ¿no? O sea, Claro. al final, obviamente hablando tal vez desde nuestro privilegio, ¿verdad? Sí, Esta burbuja el de pro cristal. definitivamente yo creo que sí sería esa Pero, situación de estar un poco más libre. Creo que el otro de los pros es que en estricta teoría debería ser el momento en que más energía puedes tener, precisamente como para Sí. aventarte y echarte o sea, echar a ver si que toda la carne al asador y decir, va, me voy con todo. Ujú. Es cuando probablemente tengas más energía, más posibilidad de hacer varias cosas y estarlo Sí. buscando, ¿no? Yo aquí les tengo una interesante observación y situación. No sabría dónde colocar si en el pro o en el contra, los conocimientos adquiridos en la universidad. Porque quizás viéndolo en pro, ok, los traes, están frescos, pero viéndolo como contra, Ujú. realmente no nos enseñan No los has algo muy ejercido. bien así, no por tirarle a las escuelas, pero realmente no nos enseñan La práctica. bien el decir, pues órale, va, ¿no? Aviéntate, tienes las herramientas. O sea, mucho se queda en alguna materia de un simulador de negocios, o prácticamente la teoría, ¿no? El decir, a ver, me van a formar una empresa, su FODA, me hacen sus costos y Las ya, empresas ¿no? fantasma. Ajá, exacto. O sea, y ha sido un meme de burla muy interesante en los últimos años de, sí, ¿no? Crea tus empresas fantasmas, pero pues a la hora de la realidad y de estar ya en el campo laboral y en el campo social realmente, pues no traes las herramientas. Entonces no sabría si colocarlo entre un pro o un contra. Yo diría que más bien podría ser, bueno, o sea, yo creo que se podría ocupar esa desventaja en favor por lo siguiente. El hecho de iniciar desde joven, o sea, te puedes aventurar y la verdad es que puede que estuviste en una muy buena escuela donde te enseñaron cómo, porque hay escuelas donde sí te hacen formar un negocio como tal, como proyecto, y otras en las que es un fantasma. Pero el hecho de tú aventurarte a hacerlo y sabes que la vida está cañona allá afuera, es una forma de iniciar. Y sabes que el hecho de hacerlo ya te enseñó de alguna forma. O sea, es ocupar, pues malamente lo que no tienes para iniciarlo. Así se aprende, yo creo. Pues sí, ahí también tengo otra observación. Yo antes de entrar a Conta, tenía como opción esta carrera en X universidad. Que era X universidad. Licenciatura en Emprendimiento e Innovación. Ujú. Y... Ya sé cuál. Los que Sí, para no estudien ser- ahí van a saber. Sí, de exacto, qué se van a entender la universidad referencia, estamos ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que manejaban el decir, órale, aquí nosotros sí te vamos a enseñar a que desde los primeros semestres pongas tu empresa, te vamos a calificar en cuanto a cuánto factures, o sea, necesitas facturar tanto para poder tener la acreditación. Ujú. Y después platicando con un compañero que actualmente estudia en la universidad donde estamos, porque se dio cuenta que, pues no, Que no. o sea, que realmente, ok, sí, te preparan,
pero pues, realmente es a la mala. O sea, creo que... O sea, es a la mala porque lo ves desde el campo real, pero aún así no deja de ser una formación... Pues un tanto deficiente, ¿no? Pues mira, haciendo eco en lo que dices, muy cierto, hice una encuesta en la que, bueno, preguntaba cuáles eran las dudas de universitarios que tenía acerca del emprendimiento. ¿Fue un sondeo tipo 4T? Bueno, no. Hizo una encuesta en Instagram. Entonces, esta persona me dijo lo siguiente. Esta persona participó en el Shark Tank. Su nombre es Majo. Tiene un proyecto increíble en el que hay unas pulseras con, creo que un sensor o un chip que pues activaban al momento de un secuestro o mujeres que se encontraban en riesgo, ¿no? Un proyecto increíble. Pero ella platicó lo siguiente. Al momento de tener instrucción por parte de los profesores de X universidad, cuando le hicieron las preguntas, se dio cuenta que no estaba ni la mitad de preparada. No porque ella no quisiera, porque de verdad ella se mató en el proyecto y lo hizo genial. El problema es que la universidad o los contactos no la prepararon suficiente para las preguntas tan fuertes que les hicieron. Porque desde la parte de merca te lo maneja muy simple. Que sea bonito, la parte del branding, de posicionamiento, pero en cuanto a los números y la parte de lo que está atrás, es lo que creo que cogemos bastante. Es que, ¿sabes qué? Yo ahorita de lo que decía Katzin, híjole, yo lo pondré como contra. Creo que de alguna manera esa burbuja en la que estás dentro de la universidad, que a veces hay universidades en donde te dejan experimentar más que en otras, claro. que además se ha dejado de hacer, porque hace rato, por ejemplo, hablábamos de temas como las sociedades de alumnos. Las sociedades de alumnos y algunos capítulos dentro de las universidades eran lugares en donde podías arriesgar cosas. Organizar eventos, meterle inversión y que de repente salieras sin ganar dinero, perdieras y luego lo tengas que conseguir. Pero se ha perdido un poco esa situación. Pero yo por la cuestión, o sea, lo que he visto con mis alumnos en clases es que, híjole, a veces siento que hay como una desconexión y siento que son un poco naif, por decirlo de alguna forma, o en el sentido de cómo ven las cosas, como que las sienten que son muy fáciles. Sí, y el problema, y de alguna manera lo que a veces trato de hacer es aguas. Te vas a encontrar con pared porque las cosas no son así de sencillas, es que ¿no? Ahí vamos, creo que hablamos de un ego juvenil, ¿no? De que yo ya sé todo y no me vas a enseñar nada hasta que te topas con la realidad, ¿no? Sí, probablemente en la universidad vemos todo rosa hasta que sales, la neta. Claro. O sea, es como de, no, pues va a ser así, tienes tu chamba y vas a ir... por ejemplo, en las clases de inglés que te enseñaban a hacer tu entrevista y todo. Por ejemplo, recientemente, yo estaba acostumbrado a que me preguntaban en un formato y me presenté a una entrevista que tuve hace unos días y me preguntan lo siguiente. Pregunta random, para ver si te contratamos. Si tuvieras que pintar el metro de la Ciudad de México, ¿cuántos botes de pintura utilizarías? Tienes un minuto para pensarlo. ¿Quién diablos te prepara para eso? ¿Sabes? No usas botes de pintura. O sea, no, eso me preguntaron. Y dije, ¿sabes qué? ¿Qué diablos? ¿Sabes que realmente el mundo gira mucho más cañón allá afuera? Y yo creo que tenemos no solamente que estudiar, tenemos que leer mucho por nuestra parte y saber que tenemos que ponerle los huevos a la canasta y decir... Mi futuro no depende de la universidad ni donde estoy, sino de la cultura o el emprendimiento que yo quiera tener en mi desarrollo profesional. Y es que creo que ahí vamos también de que el emprendimiento no es para todos, porque uno de cada cuantos perfiles va solo a calentar la personas banca que existen no van a tener esa proactividad de educarse por su cuenta, leer, lo que sea. Que eso a la larga va a terminar siendo básico en la cuestión del emprendimiento. O sea, tienes que aprender por tu cuenta. Si no más sobrevives. Y ahorita, perdón, nada más complementando lo que decías. O sea, el hecho es, y otra de las cuestiones es que también lo que veo es que cuando te entrega el universitario trabajos, están acostumbrados a hacer el mismo machote siempre en todas las clases, precisamente del tema de cómo ven la presentación de PowerPoint, su presentación PDF. Y su empresa, ¿no? Entonces siempre es como lo mismo. El problema es que siempre están haciendo lo mismo en una situación que no es real. Estamos encerrados en un marco de aquí no sales y no pasamos de PowerPoint y eso. Exactamente. Y a veces les cuesta ver detrás de ese tipo de circunstancias. Al punto que a veces, por ejemplo, cuando estamos en una materia diferente, me empiezan a hacer machotes de otra materia, ¿no? Es decir, estamos hablando de investigación de mercados y te hacen un machote de algo que tiene que ver con marketing digital y dices, a ver, es que estamos en otra cuestión. Sí. Entonces, creo que a veces el hecho de como que te vas metiendo en una dinámica te hace como que sientas que es esa parte, ¿no? Y sí, siento que de repente hay una situación en la que probablemente muchos se decepcionarán al darse cuenta de cómo son en realidad las cosas. Sí. Pero también muchos de los que realmente ya están como en el tema de emprender,
la verdad, digo, lo vi en muchos casos que ya lo ves y lo tienen bien claro, porque además ya en el Inter ya han leído cosas, ya han empezado a intentar hacer negocios. Entonces ya cuando llegan a ese punto, esos que se empiezan a diferenciar del resto, es decir, no es como que llegues al final de la carrera y digas, ya ahora emprendo. La mayoría sí ya lo traen en la Desde cabeza antes, y sí. ya Desde estuvieron, la prepa. ya estuvieron viéndolo, ya estuvieron rascándolo, ya estuvieron tratando de hacer ventas ahí incluso en la escuela. Muchos Ya complementándolo han hecho ya algo, con- ¿no? Complementándolo ya con, ahora sí que con la teoría, ¿no? A mí me Exacto. tocó, alguno de nuestros compañeros, Jesús Antonio, ¿no? Ya tenía su empresa y lo único que hacía en la escuela es pues, Inyectar el conocimiento. inyectarte el conocimiento teórico, Ujú. porque pues a fin de cuentas lo práctico ya lo traes, ¿no? Él iba a preguntar cosas que él ya estaba viviendo y Qué interesante. Que eso es lo diferente. Y para eso las la prácticas diferencia. de una es forma. estar adelantado No, al claro. rebaño. Exacto. Y además él tenía ya El rebaño, cosas sí, sí. que si obviamente vas y las pones en las preguntas, te van a ayudar, ¿no? Que ese Sí, es el claro. problema que de repente cuando está el alumno que está pasando la carrera, pues es como enséñenme lo que quieran, ¿no? Yo claro. voy a escuchar y si algo me gusta, sí. Pero después cuando ya estás en eso, que también a mí me pasó con algunos alumnos y alumnas, pero también ya te fijas, obviamente esas personas ya estaban, es que muchos se quejan de que ya tienen mucho trabajo y muchas tareas. Esas personas que ubicas como alguien que ya está emprendiendo, están ocupando su tiempo al máximo. O sea, ya están usando lo que hacen, lo que tienen que hacer para la escuela, pero están haciendo el doble de horas en lo que están haciendo con su emprendimiento. Trabajo. Es que para eso las prácticas, yo creo que toda la carrera debería hacer prácticas de una forma, la verdad. Durante la carrera. Durante toda la carrera. Porque también, y ahí vamos a lo mismo, o sea, ¿cómo tú sabes qué preguntar si no sabes que lo necesitas? Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, si tú ya lo estás emprendiendo, ya estás llevando a la acción, ok, ya Sabes que tienes necesitas. una base. Pero si no has trabajado, no has emprendido y saliendo de la escuela sales nada más, pues obviamente no vas a tener como una base de necesito saber esto, Sí, esto porque- no me interesa. Sí, porque esto estás sí. desconectado de lo que hay afuera. O sea, Completamente. sí, pero fíjate, bueno, a mí en la universidad en la que yo estudié, sí nos dijeron desde el principio, esta es una universidad de tiempo completo. Aquí no vas a tener tiempo de trabajar, vas a venir y vas a estar de tiempo completo. Entonces, bueno, ¿cómo ves? Yo eso? estoy en contra de Yo eso. estoy en contra igual. Pues yo te voy a decir, o sea, a final de cuentas, cuando ves cómo colocan a la gente al salir, pues está funcionando. bueno. Sí, claro. O sea, al Pero final, las colocan en una empresa. pero te traen lo que están, o sea, creo que a nivel nacional e incluso a nivel internacional es una de las universidades que más fácil coloca a sus egresados. Sí, totalmente. Pero, digamos, una de las cosas que sí hacen es que te exigen mucho. Entonces, la gente que te contrata sabe que a esas personas en general les puedes exigir una cierta cantidad ya de están forma de en ese trabajar y ritmo, de ¿no? hacer las cosas por el ritmo que hacen. Que la realidad es que mucha de la gente al final sí trabajas, o sea, sí llegas a trabajar. Yo tuve la posibilidad de estar trabajando ya cuando iba en los últimos semestres, pero sí como que ese tipo de cosas te permiten llevar ya como... No estás trabajando directamente de estar con una empresa, pero puedes hacer proyectos para empresas dentro de las mismas materias. Entonces creo que depende mucho de la universidad y sí creo que falta todavía un poco más de exigencia a los alumnos para precisamente como que se abran más, ¿no? Pero finalmente sí existe esa parte, ¿no? Yo quiero una actividad que nos puso usted a hacer en ventas, que estuvo increíble. Llevó una bocina, ¿se acuerda? Que nos tenían que hacer una venta, ¿no? Llevó una bocina, o sea, y nos dijo, tiene que venderme este producto. compran. Colchones. Y estuvo genial porque digo, y se reconozco profesor porque ningún otro profesor nos puso una práctica así. La verdad es que mucha gente nos dio miedo a vender. O sea, ese día todo el mundo estuvo estudiando todo de bocina. Lo que sabían de bocinas, pues papísima, ¿no? Pero todos los demás, a ver, estudia esto y esto y esto y esto. Y siento que más actividades como las que usted nos puso en ventas deberían hacer todos los profesores. A ver, voy a poner una actividad, no de, preséntame un proyecto en PowerPoint, es vete, o sea, y te voy a hacer las preguntas que te van a hacer allá afuera, o sea, porque entre más saques a la persona de zona de confort es cuando más aprende, Claro. ¿sabe? Y ahorita que tocas eso justo, lo que yo les decía es que todos tienen que aprender a vender. Y una cosa que no nos están enseñando en la universidad es a vender. A venderte Si también. a venderte y a vender. Porque al Ujú. final de cuentas, eso es una cosa que el emprendedor tiene que tener. Porque si no sabe vender, ¿cómo va a Y todos- promover lo que hace, no? Dentistas, Y a ver- veterinarios, claro. todo se tiene que vender de una forma. Pero a veces la gente le da miedo, no quiere, le da pena, como que no tiene que ser, lo tienes que hacer. Si realmente quieres seguir en ese tipo de cosas, es eso, ¿no? Entonces digo, nada más ahorita cerrando, pues bueno, los pros es el tema de a lo mejor estar en una etapa en que puedes arriesgar más, el Exacto. tener más energía de hacerlo. Los contras es a lo mejor La experiencia. la falta de experiencia.
el tema de falta de recursos, porque pues también obviamente no has trabajado como para juntar algo para poder tener de dónde echar mano. Y también, bueno, yo tenía aquí que también es muy difícil también como joven, porque también se te cierran las puertas muy cañón, porque obviamente te ven chavo y que te suelten un crédito Jamás. va a estar difícil. Que te den el proyecto a ti porque estás chavo o porque tu empresa tiene, no, pues es que ¿cuántos proyectos llevas? O ¿qué has hecho? Enséñame qué has hecho. No, pues aún nada. O le enseñas algo, pues obviamente vas empezando, pues obviamente también se te van a cerrar las puertas. Claro, fíjate, sentido, ¿no? en ese sentido, qué bueno que tocas ese punto, justo. Digo, yo cuando comencé, cuando recién salí, mi idea era irme a trabajar a una agencia de publicidad en alguna otra ciudad. Y estuve mandando currículums, pero mientras estaba haciendo eso, mi directora de carrera me mandó un proyecto local. Me dijo, ¿sabes qué? Hay una persona que quiere esto, te lo mando para que lo hagas. Y en el Inter, precisamente como que dije, bueno, si ya puedo empezar a hacer esto por mi cuenta y mejor me voy así, pues lo hago, ¿no? Pero esa situación que justo dice ahorita Héctor, y alguna vez la platicaba con una persona que conocí en Tijuana que tiene una firma bastante próspera, que la ha además transformado sobre todo en área de servicios. Originalmente hacían precios de transferencia, pero justo le pasó similar y hacía algo parecido a lo que yo hacía. Era, pues sí, eres recién egresado, ibas a llegar con una persona, por ejemplo, me tocó alguna vez una persona de una ladrillera, un señor acá, pues como de campo, que te decía, no, bueno, y aquí me firma el contrato. No, los hombres no firman contratos, estamos dando la mano y no sé qué, ¿no? Pero justo situaciones que te quedaban así, tú llegabas y le decías a alguien que tenía una experiencia de 20, 30 años en su negocio, era complicado. Entonces, en mi caso yo todo el tiempo era de traje. O sea, yo llegaba de traje. Y esta persona que les digo, también me comentaba igual, era de traje y se dejaba la barba y trataba de verse lo más grande posible, usar lentes y todo. Por eso me dejó para poder compensar una situación en donde de repente esa parte te dijeran, oye, sea un límite. Exacto, fuera una situación. Y tú tratabas, obviamente, con el conocimiento que hacías de convencerlos. Claro. Pero decías, no voy a dejar ese tema a la deriva, porque si eso me pega, pues sí, no voy a conseguir el negocio, ¿no? Entonces eso creo que es la verdad interesante. Justo. Les compartí por ahí una nota que había salido en Forbes de unos pasos que consideran que tienen que tomarse en cuenta precisamente para iniciar su negocio, y vamos a tratar de enfocarlos a este perfil que estamos hablando. Y el primero es, como tal, determinar cuál es tu pasión o tu mejor habilidad. ¿Cómo lo interpretamos? Sencillo, ¿no? Una introspección, ser realista, decir, tengo esta habilidad, esto me encanta, y pues, explotarlo, ¿no? Ver si hay un potencial real al respecto y decir, a ver, soy bueno en esto, y creo que Francis lo tocó el tema, el capítulo anterior. Pues sí, explotar tu habilidad, llevarla al máximo y no solo quedarse así, ¿no? Sino desarrollarla más para tener pues, quizá un mayor ingreso, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero no sé si pondría un step, bueno, no sé si venga ahí, pero no sé si lo pondría tal vez antes. Muchas veces tal vez, y yo lo veo muy frecuente, que el problema de la mayoría de los emprendimientos es que es un emprendimiento para uno mismo. ¿En qué sentido? O sea, si yo creo un producto, muchas veces lo creo con las necesidades que tengo yo, en vez de investigar si realmente es un producto o si hay un mercado para ese producto o servicio. Interna, entonces, ¿no? puede que tú seas muy bueno para, no sé, hacer computadoras. No sé, bueno, poner un ejemplo. Y hago una computadora con algunas especificaciones que a mí me gustaría. Porque el mercado no quiere. Pero muchas veces el mercado, o sea, no hay mercado para ese producto, ese servicio. Y porque tú lo hiciste para ti, en vez de investigar primero si es atractivo allá afuera, yo tal vez pondría antes, primero, encontrar un problema. Si yo tengo una solución, o tengo el conocimiento, la habilidad, o puedo explotarla por otra vertiente que otras empresas no están viendo, yo lo pondría tal vez primero. Fíjate que yo lo que haría tal vez en esto, así como lo comentas, y estoy totalmente de acuerdo, más bien le haría como un anexo en donde, o lo incrementaría en donde dice, bueno, determinar cuál es tu pasión o mejor habilidad
e identificar si hay oportunidades de negocio en ello, ¿no? Exactamente. Sería un buen complemento. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas no es nada más que te guste, pues te puede mucho pues gustar sí. hacer rompecabezas y dices, voy a dedicarme a armar rompecabezas para la gente. Sí. Sí, Pero los bueno, la vendo gente ya quiere- armados. Sí. Y el mercado es como, no, yo lo quiero armar. O sea, Exactamente. Yo creo que en esto combinaríamos puntos, porque uno, puede que tú tengas la habilidad y que coincida que hay un mercado, adelante. Pero también mencionó la parte de la pasión. Hay gente que no es buena en algo, pero creo que cuando tienes el espíritu de emprendedor, como lo menciona, ese espíritu no soy bueno en esto, pero puedo prepararme para tal. Es, por ejemplo, usted, profe, con el podcast, que le mencionó, oiga, ¿cómo sabe tanto? Dijo, pues he investigado y aquí estamos, ¿sabe? Sí. Digo, no sé qué conocimiento antes tenía usted previo de esto, pero más que tomarlo por una habilidad fue el interés de usted en crear un podcast y decir, quiero arrancar con esto porque esta es mi pasión, este es mi sueño, este es mi etcétera, ¿sabe? Sí, no, justo Claro. igual ahorita tengo un debate ahí con mi señor padre que él siempre ha estado con una espinita de un proyecto y yo le digo, ¿sabes qué? Un poco de lo que decía Héctor, ¿no? De ver si es realista, si hay una necesidad que cubrir y yo le digo, o sea, realmente pues, no hay un nicho para tal, pero lo que decía Francis, ¿no? Estás casado con esa idea, te entusiasma demasiado y pese a que lleva 25 años con esa idea y todavía no la materializa, ahí sigue persistente, ¿no? Claro. Y no lo veo como un error, lo veo Es como admirable. lo veo como un atributo al Porque, a la porque a veces persistencia. sueños que hay gente que tiene que sabe que van a pegar y nadie cree y de la nada pegan y es un boom porque únicamente ellos sabían el secreto o ellos tenían el mindset de que iba a funcionar. Ese es mi voy a tirar un dato así expectativa. random, pero hace poco habías visto que el cuate de la serie esta muy popular de El Juego del Calamar estuvo... Voy a aventarme un número, pero estaba entre 15 y 20 años vendiendo la historia La idea, ajá. a varias, ¿cómo se llama? Casas Productoras, productoras. ajá. Y ninguna se la compró hasta que Netflix le dio la oportunidad. Pero estuvo 20 años. Imagínate, 20 años. Y es estar ahorita el esperando. récord de la serie más vista en Y Netflix. exactamente. Claro. O sea, y ahí creo que, bueno, vamos al último Bueno, punto, pero, ese lo fíjate, tocamos después. nada más. Perdón, y profe. es que es el caso ahorita que estás dando un caso exitoso. Sí. Pero es el caso, no te vaya a pasar como a Vincent Van Gogh. Ah, claro. Se murió y vendió, en toda su vida vendió un solo cuadro. Y con una oreja sus menos. cuadros No, valen más ese- muertos. exacto. Ese no es factor ahorita. Exacto. Bueno, pero además, imagínate lo que pasaría por su cabeza si supiera lo que ahora pagan por uno de sus cuadros. Se corta la otra oreja. O sea, el pobre vivió en la miseria todo el tiempo, Sí. ¿no? Pero Sí, siempre siguió su pasión. Ahora, pues no estamos por eso, porque en realidad no es esa situación. Entonces tienes que encontrar el punto medio. Pero, ¿por qué es importante este tema de ubicar algo que te apasiona y que es tu mejor habilidad? Porque, y quiero que a lo mejor esto quede claro, emprender no es fácil. Y el Claro. tema de que algo te apasione o ocupes tu mejor habilidad te va a permitir salir adelante dentro de estas situaciones. Y si lo sumamos a lo que decíamos de la oportunidad y encuentras dónde acomodarte dentro de un mercado y dónde explotar una oportunidad, es donde tienes la posibilidad de realmente hacer las cosas bien, ¿no? Entonces Claro. creo que esa parte es donde la complementamos. Sí. Y bueno, yo también la dejaría que también hay veces en que debes de emprender no nada más en cosas que te apasionen o cosas que usen tu mejor habilidad. Creo que a veces también habrá emprendimientos que partan de una oportunidad que te encuentras que no habías Exactamente. visto o que nadie más ha visto, ¿no? Incluso mucha gente en ese tipo de casos se prepara y lo explota muchísimo más que alguien que realmente ya tenga ese conocimiento, ¿no? Completamente. Esta persona que ya tiene el conocimiento ve una perspectiva, pero el que no sabe de esto Ve más allá. ve más allá. Pues, Justo. yo pondría tal vez el caso de Netflix contra Exacto. Blockbuster. O sea, Ujú. Blockbuster eran los masters vendiendo, rentando películas. Y alguien por les da la verlo por vuelta. otro lado. De hecho, Netflix se ofreció ser comprado a Blockbuster y Blockbuster lo rechazaron. Email. Dijeron, eso no va a pegar. Y chispas. Ok, Pequeño Yahoo, problema. Changos. X, bueno. Pasamos al segundo. Segundo- Empresas que segundo no nos punto. pagan. Nah. Segundo punto, realiza un plan de negocio. Creo que este también es básico, ¿no? Sí. O sea, Ok, ¿por qué? Sí. Porque empezar así, o sea, vas a empezar con algo que tienes claro, pero debes de aterrizarlo. O sea, no te debes de quedar únicamente con la idea rondándote en la cabeza, sino tratar de aterrizarla para que precisamente empieces a ver qué tan factible es y ahí es donde vas a encontrar si hay oportunidades o no de que ese negocio se lleve a cabo y todo esté por escrito para que lo puedas revisar una y otra vez, presentárselo a alguien que te ayude a identificar qué oportunidades o qué otras cosas puedes hacer. Es yo creo que por donde tienes que empezar. Como hablábamos hace rato, hay que poner las cosas sobre blanco claro, y negro blanco y y negro. sobre papel, ¿no? Que lo puedas revisar, que lo puedas ir viendo de alguna manera, hasta poniendo a prueba. Creo que eso es básico, esta parte del plan de negocio, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta si pues el negocio realmente es negocio, ¿no? O sea, porque si ya cuando lo sientes en papel,
voy yo poniendo el ejemplo del Canva. O sea, que ahí realmente haces match con X, Y, o sea, propuesta de negocio, qué es lo que necesito, principales recursos. proveedores, socios estratégicos, etcétera. O sea, ya cuando lo aterrizas, realmente te das cuenta si pues es factible, ¿no? El hacerlo y si realmente, pues creo que vamos a lo mismo de investigar si realmente hay mercado para ello, ¿no? Suave. Claro, y aparte con todo ese tipo de herramientas que ahora puedes utilizar, ¿no? Claro. El siguiente punto es no temer a equivocarte. Es un hecho que si vas a emprender va a haber errores. O sea, eso va a ser natural y si sientes que no tienes errores, empieza a revisar qué estás haciendo, algo está porque mal. algo no te percataste o algo está Exacto. pasando. Es muy difícil que hagas algo totalmente pulcro y que no te equivoques, porque va a ser parte del emprender, va a ser parte de la experiencia. Del aprendizaje. Yo creo que esa es la pregunta por la cual mucha gente no emprende y responde la pregunta que hizo al principio, que no es para todos. Es la gente que tiene miedo a eso, a equivocarse, a perder dinero, a que quede mal con clientes, a fracasar. Es justo lo que te Y decía al vamos lo principio. mismo de muchas veces no estás tampoco para equivocarte. O sea, ya cuando lo haces y ya están todos tus recursos económicamente hablando invertidos ahí, Claro, pues, debes de cuidarlo mucho más, sí, ¿no? se si sabe. te Sí. equivocas, ya, o sea, Ya no es un FODA de la escuela. O sea, ya es- no, exacto, ya ya no no es es la money empresa paper. fantasma. Ya es irte, lana de ya verdad. es irte en deuda con Coppel, güey. O sea, ¿Tú a qué le tendrías miedo en cuestión de emprender? de emprendimiento, O sea, ¿es al fracasar? no a fracasar, sino... No, la neta sí. ese sería Te digo un secreto. Lo vas a Te digo un hacer. secreto para no fracasar. Ya estás fracasando. No, fíjate, yo creo que el secreto para no fracasar es que cuando haces las cosas, o para no fracasar nunca, Ujú. es que realmente aprendas de las situaciones. Es decir, Exacto. solo fracasas cuando no aprendiste nada. Sí, es cierto. Si llevas a cabo las cosas y aprendiste algo, no es fracaso. ¿No? Fracaso es cuando de plano algo hiciste y no llegó a nada y no aprendiste nada. Ahí sí fracasaste. Pero si estás intentando algo y aprendiste que no tenías que haber hecho las cosas así o que debiste haber cambiado algo, es aprendizaje, Claro. ¿no? Eso no va a ser fracaso, va a ser un aprendizaje y te va a llevar a otro punto. La Entonces, resiliencia, ¿no? Exacto. Si quieres evitar fracasar, pues tienes que aprender de las cosas que estás haciendo. Ese sería el secreto. Apúntalo. Apúntenlo ahí. Eh, nos Consejo ven. gratis. Es Con los consejo escuchan. gratis. No, y tiene mucha razón. En la parte de la resiliencia, vas a tropezar 1, 2, 5, 10 veces. La idea es que cada vez, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? O sea, una bacteria, que si algo Exactamente. te lastima, eres más fuerte. Como el COVID. No hables de bacterias. No, hables de- No hablemos de Es bacterias bacterias. ahorita, es un Es tema diferente delicado. tipo de bicho. Sí. Ser persistente. Justo lo que decía ahorita Francis, ¿no? Ujú. El no, pese a haber diferentes obstáculos, pues no rendirse. Sí, no, y ese es también de otro punto, porque mucha gente quiere emprender y le gusta mucho porque No, empieza a un sentir, mes y soy ya. el jefe, tengo todo puesto. Y de luego siguen a repente... Carlos Muñoz y... Exacto. De repente al primer mes no llega la gente que esperabas y dices, no, ya Bye, voy. ¿no? A nosotros nos tocó alguna vez a un cliente que le hicimos todo el tema de imagen y todo, y duró un mes. O sea, hicimos un proyecto en donde le desarrollamos toda esa imagen. Se tardaron más en hacer el proyecto Nos que en tardamos hacerlo, más en ¿no? el proyecto y En duró hacer un el mes. logo. ¿Por qué? Por esa falta de persistencia. Además, no haberse dado cuenta en que se equivocaron. Y no seguir, o sea, con eso, pues como Y que eso es no lo les peor, preocupó, ¿no? El no detectar el error para corregir. Sí, porque ¿qué aprendiste? Nada. Nada. Es malísimo negocio hacer esto. Y lo que va a pasar es que van a encontrar otra idea u otro negocio Y o va a algún pasar otro lo mismo. inversionista y va a pasar lo mismo. Exacto. Va a ser un modelo que siguen repitiendo. Yo pondría la persistencia como un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Muchas también Sí. empresas se quedan haciendo lo mismo que siempre han hecho porque les ha funcionado y por lo mismo, o muchas veces hay negocios que ya están fracasando y están dando la red flag completamente de que no es por ahí, pero por ser persistentes no ven otras maneras de hacerlo La red o flag- están cerrados en A lo otro mejor es lado. malentender el tema de persistir, ¿no? Porque Sí. a lo mejor no es persistir, a lo mejor sí implica que cambies cuando debas de cambiar, ¿no? Y también aceptar que si... Vamos a imaginar que abres un negocio de una idea que tú querías, lo que mencionamos. Que no, al final no hay mercado, pero es la idea que tú querías. Es aceptar, decir, ¿sabes qué? Prefiero aceptar que la neta la regué y dejo esto y dejar caer la toalla y quitarte el ego de dejarlo. A decir, ¿sabes qué? Voy a seguir en algo que no va a pegar únicamente por mi ego.
Exactamente. Sí, no, es Entonces, muy por eso tóxico. ahí, Es un exacto. emprendimiento muy Va tóxico. a ser la red flag de emprendedor, date cuenta. Por eso te Claro. digo, yo lo pondría en un doble filo, ¿no? Porque hay que ser persistentes, pero Pero no ser ciego. también, no exactamente. dejarse cegar. hay Tal que vez el saber otro también sería cuándo ser parar. necio, ¿no? O sea, tal Ser vez terco, la ándale, no ser diferencia. terco. Puede Sí. confundir Ser el- persistente, no ser terco. Se puede confundir. Porque yo sí creo que hay empresas, por ejemplo, a mí una empresa que yo admiro muchísimo es Porsche. Y Porsche ha hecho básicamente el mismo producto desde toda la vida y es el mejor producto que hay en el mercado. No hay nadie que les gane. No, es Señor que Ferdinand Porsche fue un genio. si te pones a ver incluso cuando ponen sus coches a competir contra Ferraris y todo, que tienen motores del doble de cilindros, con la mitad le ganan. Y es un coche que Claro. se puede usar todos los días. El 70% de los Porsche que se han construido siguen funcionando hoy en día. ¿No? Por ejemplo, Órale. ¿qué ves más en las calles, no? ¿Un Ferrari o un Porsche? Siempre Más es un un Porsche. bueno, porque es pero para el también, diario, ¿no? también Pues yo me dices cuánto vale un Porsche a cuánto vale un Ferrari. Pues yo ¿no? vi Mercedes, los camiones son Mercedes. Bueno, Mercedes pero lo que pasa es que Mercedes... Ya te fuiste con otro alemán. Sí, ya estás hablando de otra cosa. Ya te fuiste con Te otro estás alemán. confundiendo. Y por cierto, hablando de persistencia, el tema de Porsche en este sentido de persistencia, de ver eso, fíjate, una cosa que están haciendo es que acaban, creo que este mes, abrieron una planta de nueva de combustibles en Chile. Desarrollaron un combustible sintético. Como saben que el 70% de los Porsche siguen funcionando y la gente no va a querer dejar usar sus Porsche. Claro, y le echas stevia Y van a querer seguir usando sus coches. El combustible que desarrollaron básicamente no tiene huella de contaminación. Órale. Entonces, mientras otros están pensando en la electrificación, estos están haciendo algo que va a permitir que su producto siga ¿Sabes estando. qué? Y funciona con agua Fiji. Acá, No necesariamente. Digo, no sé qué tan caro o barato va a ser, pero la verdad está interesante la idea, ¿no? O sea, Sí. decir, ¿sabes qué? A final de cuentas, la gente que nos sigue va a querer seguir usando su auto. Y si hay una forma Sí. que es limpia, incluso a lo mejor a veces más limpia que lo que sale seguramente producir electricidad en México, seguramente va a ser Oye, más profe. limpio lo que ellos hagan. Estaría muy bueno. No sé si un día quisiera que abarquemos el tema de Volkswagen. Que está en Netflix. ¿Sí saben cuál? Es un buen temazo. ¿Cuál? De varios autos que Volkswagen había dicho que no contaminaban. Ajá, Y sí. así- Sí, lo de la falla Ah, de los claro. Del catalizadores. Dieselgate. A ver si un día, no sé, quisiéramos platicar. Eso estaría muy Dieselgate. interesante también. Hablaremos de ética en los negocios o algo así. Pero bueno, Me late. vamos a continuar rápidamente. Controla tus finanzas. Este también es súper importante, ¿no? Este es, exacto, es tan básico como el tema del plan de negocio. De hecho, desprende del plan Va de de la mano, negocio. ¿no? Ajá, o sea, tendría que estar ahí. En el plan de negocio estaría como el pronóstico o como cómo vas a llevar el negocio en el futuro. Es decir, más o menos hacer la proyección. Pero en la parte ya de controlar las finanzas es en el día a día. No puedes dejar pasar por alto la forma en que el dinero entra y sale de la empresa, porque si pierdes ese control, pues puedes perder todo el negocio. El no estar al tanto de qué es lo que pasa y cómo el dinero se mueve y en qué te lo estás qué se gastando, usa. qué es lo que es, si las cosas en las que gastas valen la pena o no y le están aportando algo a tu negocio es básico, ¿no? Claro. Yo pondría tal vez esa como el lado de la moneda que la persona que idolatra o idealiza el emprendimiento no se está dando cuenta, ¿no? O sea, porque muchas veces lo ves de ese lado romántico de ser tu propio jefe. Y Pero los etcétera. números. Pero exactamente, o sea, ya cuando vas a los números, y de hecho el ejemplo que dices, ¿no? De esta compañera que tenía todo el proyecto armado, pero el talón de Aquiles normalmente siempre son las finanzas. Claro, y además además porque a todo mundo le tiene miedo a los números. Todo Y- el mundo le tiene miedo a los Y números. no se quieren meter, y yo lo he visto en muchas carreras y eso pasa y no puedes dejarlo. O sea, números, Completamente. los números, si quieres ser exitoso en cuestiones de negocios, por ejemplo, emprendimiento, tienes que hacerte cargo de los números. Si alguien más se hace cargo por ti, Aguas. Estás mal. aguas. No les voy a pasar como Juan Gabriel, ¿no? Que Números o terminaba exacto. en el bote porque su contador le hizo quién sabe qué cosa, ¿verdad? No voy a ser así. No vaya a ser así. Capacitarse, lo hablábamos hace rato, ¿no? No te puedes quedar únicamente con lo que viste en la escuela y eso en realidad tendría que ser en todo. general. En Hay mucha Emprendas gente- o no emprendas. Hay mucha gente que cree que hace la carrera y ya con eso tuvo por ejemplo, para el resto de su vida, ¿no? Es como, por ejemplo, Jamás. como los médicos que estudian toda su vida. Digo, pues sí tienes más riesgo por la vida de las personas, pero seamos como los médicos. O sea, siempre estemos estudiando, capacitando. Estudiaste diseño, capacítate, sigue aventándote cursos. Estudiaste arquitectura, lo mismo. O sea, creo que el aprendizaje es un hábito que debe ser constante. O sea, también una carrera no es el fin, es el inicio. Y siendo honestos, y no es por tirarle a las universidades, pero tu plan de estudios
desde que inicias ya estás muy, muy, muy atrás. O sea, porque para que una universidad 10 años. cree un plan de estudios, sí, exacto, 10 años para lo de ese momento. Entonces tú ya estás 10 años atrasado a lo que se está haciendo en ese momento. Entonces por eso, fundamental, emprendas o no emprendas, te dediques a lo que te dediques, que siempre te mantengas constante, estés yendo a seminarios, Claro. cursos, Ahora, congresos, perdón, sí etcétera. quisiera hacer un paréntesis en esta parte y lo platicamos hace rato. Esta parte de capacitación, sí debes de tener mucho cuidado en cómo y en qué inviertes, ¿no? Si ves la necesidad de realmente meterte, por ejemplo, en el tema de números y que es algo que requieres y ves que vale la pena tal vez hacer una maestría, lo haces. O si vas a hacer un seminario, lo haces. Pero es que una parte que a mí, y hace rato fuera del programa lo comentábamos, a mí una de las cosas que sí no me gusta mucho es el tema de los coachings, ¿no? Y sobre todo que ahora hay de finanzas y no sé qué. Hacen un curso y ya se dicen coaches de finanzas o ya se dicen coaches de lo que sea. Esta parte, o sea, de la capacitación primera, hay una parte importantísima de capacitación que puedes hacer por tu cuenta con todos los recursos que tenemos hoy en día en Internet. Claro. Una parte importante puede partir de que tú mismo tengas la dinámica y la digamos, la paciencia y la disciplina de estar haciendo eso de forma correcta, porque a veces viene la información, darte tu tiempo para hacerla, cursos que hay en línea que son gratuitos, hazlos. Lo que pasa es que muchas veces este tema del coaching es como muy atractivo porque parece que vas a la plática y ya sales mágico, totalmente... ¿no? Sales millonario, tu ¿no? papelito Exactamente. diploma, no sé ¿Por qué. qué? Pues porque vas ahí, medalla de chocolate. te ponen una inyección de ánimo y lo que sea, pero de eso no se trata, ¿no? En realidad otra vez le vas a tener que invertir tiempo en cosas que te gustan y en cosas que no. Yo creo que va desde lo básico. Puedes uno decir, ok, voy a seguir. Puede que no tengas incluso el dinero para pagar cursos, diplomados o lo que sea, pero te metes a redes sociales y es, en vez de ver memes, bueno, no se metan con los memes, amo los memes, pero además de ver memes, podrías también meterte a páginas, por ejemplo, como Merca 2.0, marketing digital. O sea, creo que todos tenemos una forma o tenemos acceso a internet y tiempo a veces de sobra, en la cual podemos leer artículos, ver videos, y eso es gratis. No, incluso antes de esta época pandémica, podrías entrar a algunas universidades como oyente, ¿no? Y te sigues nutriendo. Entonces, sí, seguir aprendiendo y buscar, no quedarse con una fuente, podríamos llamarlo un tanto mediocre, me atrevería a decirlo, de los coaching, porque nadie te da la seguridad de que te está diciendo la verdad, ¿no? Claro. Quizá Además, está el coaching está súper sencillo en el sentido de que el coach, desde el punto de vista hasta como te lo explican, pues en realidad nunca tiene ninguna responsabilidad contigo porque te acompaña, te ayuda a entender ciertas cosas, pero nunca tiene una responsabilidad. A lo mejor si encuentras un asesor para tu negocio, el asesor sí va a tener una responsabilidad contigo. No, y además Claro. le vas a estar pagando y va a ser una responsabilidad también tuya. Al coach también le pagas, sí, claro, pero ellos es bien fácil el decirte al final, ¿no? ay, Francis, es que no comes 5 almendras diarias. Exactamente, ¿no? Entonces va a ser como por cualquier cosa. Entonces ese tema yo creo que sí es importante y que sí se debe de valorar qué es lo que te da más, de dónde puedes sacarlo, y no va a ser fácil tampoco. Entonces no hay fórmulas mágicas, es invertirle tiempo y seguir haciendo las cosas, digamos, en pro de aprender más de tu negocio y lo que quieres hacer, ¿no? Hay un autor, bueno, una personalidad que se llama Naval Ravikant, no sé si lo han escuchado, lo tienen que seguir, pero una de las frases que tenía por ahí que dice que entre más sabe, más tiempo le cuesta leer. Ok, porque analiza. Analiza mucho más las sí, cosas. Claro, sí, ya vas más profundo. Antes cuando tenía menos conocimiento, las cosas las leía y leía los libros rapidísimo, pero ahora toma más tiempo porque todas las cosas las empieza a visualizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Una frase de una persona que decía, no me gusta leer, pero me gusta haber leído. Porque aparte de decir, no me gusta el proceso, pero después de leer, digo, qué bueno que leí esto, ¿no? Porque realmente sentarte y eso, pues es el hábito que tienes que tomar, que es, bueno, tengo que empezar a sintetizar y todo esto. Pero ya que lo lees, dices, órale, pues qué bueno que leí. Me llevé algo, ¿no? Me llevé algo. Pues es que todos nos encantan los resultados, pero no nos encanta el proceso. El proceso, exactamente. Pero claro, es que normalmente es eso. Pero la verdad es que lo que tienes que hacer es disfrutar el proceso, porque además muchas veces, aunque ni siquiera llegues al punto, y precisamente es el aprendizaje, si tú en el proceso lo estás viviendo, es donde vas a aprender. Sí. ¿Sí? Si al final el resultado no es bueno,
aprendiste algo. Y si pudiste disfrutar el proceso, mejor. Claro. Así tiene que ser en la mayoría de las cosas. El último punto dice confía. Pero ese tema también es un poco como de coaching, ¿no? La confianza, o sea, confía en ti. obviamente tienes que tener la Y ahorita confianza. el profe nos quiere meter Herbalife, ¿no? Herbalife, ahorita todo es Herbalife. No, Arriba los pero en realidad, Va a sacar los toppers. el tema de la confianza, creo que el tema de la confianza, así como golpea el micrófono Francis, Perdón. viene o proviene en realidad de estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Del tú haber ubicado cuál es tu pasión, de haber ubicado cuáles son tus habilidades y ser persistente, tener control de las cosas. Es decir, todo eso te va a hacer sentirte confiado. Si tú sabes que estás haciendo algo que te gusta, si tú sabes que tienes la suficiente pasión para llevarlo a cabo, si tuviste y realizaste tu plan y tu plan está firme y lo tienes por escrito, si sabes que te vas a equivocar, eso no es un problema para ti, tienes la persistencia, tienes todo el control de tu dinero y de tus finanzas, te estás capacitando constantemente, creo que la confianza tendría que ser el resultado de todos esos puntos. Oye, entre más te informas, más seguro te sientes de hacer algo. Porque si dices, entre más conocimiento tengas, más vas aumentando tu confianza de saber que estás haciendo algo con certeza. Claro. ¿Sabes? Sí, porque a final de cuentas, ¿tengo confianza? Sí, porque ayer revisé mis números. Tengo confianza porque los tengo controlados. Exacto. Y Tengo... Porque sabes lo que ese sabes. lado de la confianza que no muchos lo dicen y eso sí es muy importante. Porque Muchas sabes veces te lo que dicen, sabes. ten confianza en ti mismo, pero así, ¿no? Yo De que de- tienes que confiar más en ti. Güey, no confío ni en Pero mí no es mismo. como, no, o sea, sí, pero la confianza es un resultado de una preparación. Es un proceso, volvemos posterior. a lo mismo. ¿no? Es un Exactamente. proceso. Entonces, el que estés capacitado, el que a cada rato estés actualizándote en la información que tienes el que conozcas tu empresa, el que te conozcas a ti mismo, A tu etcétera, equipo. es lo que va a generar una confianza posterior. No solamente confía en Irte ti. con todo de... No, ¿Qué yo es lo que confío en mí, normalmente confío en hace mi un idea, coach? vámonos, recio. Exacto. sí. Medio año, corte A, estás quebrado. Exactamente. Entonces, es ese lado de la confianza que realmente va antes, el prepararte para que la confianza sea un resultado, que no sea un proceso. Sí, Y- sí, es muy cierto. Y con cierta medida, ¿no? Yo me atrevería a decir que sí hay que tener cierta mesura en esa confianza. Era un poco lo que decíamos de la persistencia. Hasta cierto punto, no dejarse cegar y Exacto. saber cuál es tu límite. Y- Conocer límites. Yo siento que ahí podríamos poner un 9º paso y sería conocer tus límites. Ok. Sí. Con esto cerramos. Ah, sí. Pues sí, básicamente Así con que- esto cerramos. Drop the mic. Drop the mic. Efectivamente, con esto cerraremos. Bueno, pues creo que ha sido interesante. Hemos visto que este tema del emprendimiento es interesante. No es para todos. No es para todos. No es para todos. No es para todos. ¿No? La gente debe encontrar y ver si realmente es algo que para lo que está hecho y que se puede encontrar dentro de ello y tomar en cuenta creo que estos puntos que vimos ahorita, ¿no? Que es la forma en que realmente puedes tratar de que ese emprendimiento pues sea lo más firme posible y que funcione, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, pues ahora los que decidan tomar este camino de emprender recién salidos de la caja, recién Bueno. salidos de la universidad, en este caso, digo que estamos hablando de alguien que tuvo precisamente la posibilidad y la fortuna de estudiar, que es tratar de utilizar ese conocimiento que tuvo, porque habrá otros casos de gente que emprende sin tener esa posibilidad. Bueno, aquí se supone que tendrías un plus, es tratar de aprovecharlo, tratar de aprovechar esa energía que tienes ahorita y tratar de afrontar todo este tipo de cosas con esas posibilidades que te da Bien. el empezar pronto, ¿no? Y digo, si pudimos cerrar con una pregunta, profesor. Hace rato me dijo, bueno, un secreto, ¿no? Si le podía pedir otro y, bueno, tomando en cuenta y haciendo uso de la experiencia que usted tiene, si este mensaje llega a los universitarios que quieren emprender, ¿cuál sería un mensaje o un secreto que usted nos quisiera dar en general? Que la la vista- quisiera dar. Desde el ¿Cómo? punto de vista de profesor. Desde el punto de De su vista expertise, ¿no? en su experiencia. Pero ¿por qué no quisiera dar? No, que quisiera darnos. Ah, quisiera que quisiera dar. no, te no, no, entendí no, que no dije no, que quisiera dar. darnos. Como, ¿por qué te diría algo que no quisiera decir? ¿no? Así, ¿qué sabes y no sabes? Ok, de emprendimiento en específico. De todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje les gustaría darnos que nos pueda ser de utilidad para la gente que escucha este podcast? Bueno, yo lo que sí creo que es importante para la gente que quisiera emprender es realmente que entiendas que no va a ser fácil. ¿Ok? O sea, el punto es entender que no va a ser fácil, que no vas a ser tu propio jefe, sino vas a ser casi tu propio esclavo en un principio, pero eso te va a llevar al punto en que quieres llegar, ¿no? En realidad, el tratar de ser tú
disciplinado con lo que quieres hacer y ser tú el primero en poner el ejemplo de las cosas, porque en realidad si lo que quieres hacer y lo que quieres lograr como meta para que llegues a eso, vas a tener que ser tú el que ponga el ejemplo de las cosas. ¿Sí? Ok. Con la gente, lo decía Katzin hace rato, si tú tienes un restaurante, tú vas a tener que ser el mesero algunos días y mostrarles cómo tiene que atender un mesero que trabaja en tu empresa. Claro. ¿Sí? Y cómo se tienen que hacer todas las cosas. Si tú vas a ser el primero en estar a la disposición de la gente que son tus clientes y la gente que son tu staff, ¿no? La gente que está contigo. Los colaboradores. Sí, porque eso es eso, ¿no? A partir de esa situación y de lo que vean los demás, es donde los puedes contagiar para que realmente te sigan en lo que tú estás haciendo y que tu negocio prospere, ¿no? Yo creo que sería algo así. Interesante. Audiencia, tome nota. Muy bien. Pues bueno, ¿alguien quiere cerrar con algo? Compañero Francis, ¿no? Yo quiero cerrar Ok. con que tal vez la clave de todo esto también es la toma de acción. O sea, muchas veces nos quedamos en una idea. Creo que también va con el tema de la confianza, de que nos hacemos como esta idea de no, es que estoy muy joven, no, es que no tengo experiencia, no, tengo es recursos. que, etcétera. Simplemente toma acción. La acción imperfecta es la clave, porque creo que todos los mexicanos o todo el mundo en general tenemos esta parálisis por análisis, que me encanta ese término, que no hacemos por no, es que Parálisis por análisis. está buena, El ¿no? autobloqueo. Y Me gusta. y es cuando es como Nel, la acción imperfecta ante todo, y la idea es mejorar con el paso del tiempo, ¿no? No porque no esté como quieres todavía, porque porque la gente te dice que no estás listo, etcétera. Olvídate de eso, toma acción, buena o mala, hazlo, Claro. y al final eso te va a llevar a donde quieres llegar. Yo para hacer- Esa es buena, eso es bastante bueno. Y sobre todo porque además, y creo que entendiéndolo es, nunca lo vas a tener al 100. No, Exacto. jamás. No. Entonces sabes Imposible. que tienes que empezar antes. Yo para cerrar diría esta frase mexicana de caminando, ¿cómo es? Caminando y meando para no hacer hoyo. Es igual sobre la práctica. Ya vamos a tener que quitar esta parte Está bien. del Métele podcast, un beat. pero bueno. Bueno, pues cerrando, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su agrado el capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos en Thinking Business, negocios inteligentes. Es un placer. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, nos vemos. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.